Ya saben, chicos, si están teniendo problemas con la recepción del audio o las diapositivas no las pueden visualizar, me escriben al chat para revisar y corregir. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los antibióticos, que son esos medicamentos que se prescriben ante una infección o alguna enfermedad para combatir esos síntomas que generan las infecciones o para combatir, atacar directamente al patógeno causante de esa infección o esa enfermedad. Entonces, un antibiótico se define como una sustancia producida por un microorganismo, ya sea procariota, eucariota, elaborada en forma total o parcial por síntesis química, la cual tiene como función inhibir el desarrollo o matar a ese microorganismo. Un producto sintetizado por microorganismos, entonces se va a determinar o a definir como un antibiótico. Y un compuesto obtenido o sintetizado por síntesis química se va a llamar quimioterapéutico o quimioterapia. Para hablarles un poquito de la historia de los antibióticos, actualmente en el mundo se conocen alrededor de 5.000 antibióticos distintos y cada año se descubren más o menos alrededor de 300 nuevos antibióticos. Pero en la clínica solo se usa un 1% de los antibióticos descubiertos. Esto más que todo se debe a la importancia económica o a la economía que resulta de la producción de estos antibióticos. Por favor, aquí en la gráfica les indicamos los que más se comercializan, entonces son las cefalosporinas, seguido de los macrólidos, quinolonas, las penicilinas, los aminoglucósidos, las tetraciclinas y en menor proporción otros antibióticos de otros tipos. Entonces nosotros vamos a ver todos estos tipos de antibióticos, que esta es una clasificación que va a depender ya sea del mecanismo de acción del antibiótico o de la diana o células a las que van a atacar. Entonces, un antimicrobiano va a ser una molécula natural. El origen de un antimicrobiano va a ser producida o sintetizada por un organismo vivo, ejemplo, un hongo o una bacteria. Un antifúngico será aquella droga o aquel medicamento que va a presentar una actividad biológica contra los hongos. Ya los hongos sabemos que son eucariotas. Todos estos antibióticos ya se han producido o sintetizado de forma natural o de forma química, deben expresar las siguientes características. Deben tener una toxicidad selectiva, es decir, no pueden ser tóxicos para el huésped, sino para el hospedero. Tienen que tener una acción bactericida, que puede ser de diferentes tipos, más adelante miraremos. No debe inducir resistencia a ese microorganismo. Tiene que permanecer estable en los líquidos corporales y tener un largo periodo de actividad. Debe ser soluble en humores y tejidos. No inducir respuesta alérgica en el huésped, sería lo ideal, y tener un espectro de acción limitado. Ya vamos también a tratar sobre cuál es el espectro de acción de los antibióticos. Entonces, el antibiótico será una sustancia química producida por organismos vivos, bacterias, hongos o vegetales. Tienen un poder de inhibir el desarrollo o destruir, de matar esos microorganismos. Y como ejemplo de un antibiótico sintetizado por organismos vivos tenemos la penicilina. Todos saben que la penicilina pues, proviene de la síntesis de un hongo que es el penicilio, que tiene capacidades
antimicrobiana ataca o elimina cierto grupo de bacterias. Los productos completamente sintéticos, los que son producidos en el laboratorio a través de sustancias o elementos químicos como la sulfonamida, la amoxicilina, las cefalosporinas de segunda y tercera generación, entre esas la cefalotina, cefradina, cefalocina y la cefocitina. Estas serán entonces antimicrobianos completamente sintéticos. Se elaboran en base a la composición química del antibiótico. Y de esta base química se pueden generar nuevos medicamentos. Los semisintéticos también son sintetizados artificialmente, pero una vez que se conoce la fórmula estructural, se pueden hacer unos derivados. Como ejemplo tenemos el clorafenicol, la meticilina, la oxacilina, cloxacilina y la ampicilina. La interacción que se da entre el germen y el antibiótico se denomina o se clasifica en dos clases. Van a estar aquellos antibióticos que vamos a llamar bactericidas o fungicidas cuando atacamos un hongo. Estos serán capaces de producir la muerte de los microorganismos de forma rápida. Y también van a haber otros que van a interactuar como bacteriostáticos o fungistáticos. Solamente van a impedir el crecimiento del microorganismo o van a desacelerar esa curva de crecimiento y no los va a matar completamente. Entonces tenemos bactericidas, según cómo actúen, matan totalmente al microorganismo, y bacteriostáticos impide el crecimiento de esos microorganismos. Cuando hablamos de la respuesta del microorganismo frente al antibiótico, nos referimos a ellos como susceptibles o resistentes. Mis microorganismos susceptibles serán aquellos que tienen receptores específicos para el antibiótico, pudiendo ejercer su acción. Es decir, la bacteria va a morir, se va a eliminar el microorganismo, va a resultar que el antibiótico tuvo acción sobre esa bacteria. Cuando la bacteria o el microorganismo es resistente, quiere decir que pueden crecer y multiplicarse en presencia de ese antibiótico. Cuando mis bacterias son resistentes, ese antibiótico no tiene ninguna acción sobre esa cepa o sobre ese cultivo y ellas van a seguir creciendo. Cuando las bacterias son susceptibles es porque el antibiótico funciona y es capaz de inhibir el crecimiento de esa cepa bacteriana o de ese cultivo de colonia, y ahí no van a crecer en presencia del antibiótico. Estos términos deben de tenerlos claros porque al momento de que vayamos a interpretar un antibiograma, debemos saber cuáles bacterias o cuáles cepas resultan susceptibles y cuáles resultan resistentes, de acuerdo a cómo interpretemos los resultados del antibiograma. Entonces, según el espectro de acción, también los antibióticos se clasifican. Tenemos en amplio espectro y reducido espectro. Entonces, la capacidad que tiene un antibiótico de actuar sobre determinada cepa bacteriana. Los antibióticos que pertenecen a este grupo, que son de amplio espectro, son antibióticos capaces de actuar sobre bacterias gram positivas y gram negativas. Los que tienen un espectro reducido solo van a actuar sobre la gram positiva. Recuerden que las bacterias gram negativas son más complejas, son más difíciles de penetrar, tienen una membrana externa adicional, tienen unos liposacáridos, y esta tiene una malla mayor de peptidoglucano, pero igual es más accesible el paso del antibiótico, si es un antibiótico que es capaz de romper esa pared de peptidoglucano. Entonces, de amplio espectro van a actuar sobre los dos, gram positivos y gram negativos, y espectro reducido solo sobre gram negativos. Vamos a tener entonces en cuenta unos conceptos. Vamos a hablar de resistencia. Ya les decía que cuando mi cepa o mis bacterias tienen la capacidad de crecer y de multiplicarse en presencia de ese antibiótico. Y susceptibilidad, cuando
tienen o son incapaces de crecer y multiplicarse en la presencia de ese antibiótico. Los antibióticos, como son tan numerosos, tienen diferentes clasificaciones. Se clasifican según el origen, como les comentaba, los naturales o biológicos, los sintéticos y los semisintéticos. Según el efecto, los bactericidas y los bacteriostáticos. Sobre el mecanismo de acción sobre dianas o blancos, los hay quienes van a actuar en la pared celular de la bacteria, como las penicilinas y las cefalosporinas. Otros van dirigidos a destruir la membrana celular, como la colcimicina B, la colistina, la anfotericina, la nistadina, en caso de hongos, el ketoconazol. Los que van a inhibir la síntesis de proteínas o van a actuar sobre los ribosomas, que es donde se da esa síntesis, son los que se llaman macrólidos, ejemplo el cloranfenicol, aminoglucósidos como la rifampicina. Otros tienen la capacidad de alterar el DNA o de intervenir en los procesos que se dan, ya sea transcripción, traducción o replicación de ese material genético, y se denominan quinolonas. Ejemplo de estas quinolonas, el metronidazol. Y otros son antimetabolitos, que son los que van a atacar otros metabolitos que se dan durante procesos de replicación del DNA. ¿Cómo es esto? Se denominan sulfas. Ejemplo de estas sulfas tenemos el trimetopril. La clasificación según el espectro de actividad, vamos a tener los que son amplios y reducidos. Muy pocas veces vamos a encontrar intermedios o son de espectro amplio, que tienen la capacidad de actuar sobre gram positivas y gram negativas, y de aspecto reducido solo actúan en gram negativas. Y según la estructura química, que son los sintéticos, antibióticos sintéticos, tenemos beta-lactámicos. Estos van a actuar también rompiendo los enlaces betas de la pared celular de la bacteria. Tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, tenemos los macrólidos, la eritromicina, polipéptidos, colistina, rifamicinas como la rifampicina, aminoglucósidos, tenemos las gentamicinas, quinolonas, norfloxacinas, sulfonamidas, las sulfas, fenicoles, la tetraciclina y los glucopéptidos. Entonces, vamos a hacer hasta aquí un pequeño resumen. Entonces, tenemos que tener antibióticos según el origen, en antimicrobianos y antibióticos. Antimicrobianos, los que son que provienen de un animal, de un virus, un hongo, una bacteria sintetizado a través de un ser vivo, y los antibióticos semisintéticos o totalmente sintéticos, que son sintetizados en el laboratorio a partir de una fórmula estructural química. Tenemos que hay bacteriostáticos y bactericidas. Bacteriostáticos que inhiben el crecimiento del microorganismo y bactericidas van a causar la muerte de esa comunidad o esos microorganismos. De amplio espectro, actúan sobre gram positivas y gram negativas, y de espectro reducido actúan solo en gram negativo. Según la diana o el tejido blanco, los que van a atacar estructuras específicas de la bacteria, los que van dirigidos a la pared celular, a la membrana celular, a la síntesis proteica, a alteraciones del DNA y a los antimetabolitos. Estos serán los beta-lactámicos. Acá tenemos los aminoglucósidos, las quinolonas y las sulfas, que son después las que les mostré acá. Entonces las quinolonas van a atacar todo lo que tenga que ver con el material genético, los polipéptidos, a todo lo que tiene que ver con la síntesis de proteínas, las sulfonamidas, a los sulfocitos o los metabolitos que se producen, glucopéptidos también a la síntesis de proteínas, directamente a los ribosomas, los beta-lactámicos, a los que van a atacar a la pared o la membrana celular de la bacteria.
Entonces, según el mecanismo de acción, es decir, a qué sitios van dirigidos para atacar esa bacteria, esto se tiene en cuenta para saber qué acción va a ejercer y dónde voy a atacar a ese microorganismo. Entonces, para que un antibiótico ejerza su acción, es necesario que llegue al foco de la infección, penetre en las células bacterianas o hongo y alcance intracelularmente la concentración necesaria que se requiere para ya sea matar o inhibir el crecimiento de esos microorganismos. Ese ingreso puede ser por difusión o transporte activo y actúa en un sitio determinado de la estructura bacteriana. Ese sitio lo denominamos target o diana. Y son sitios específicos para cada tipo de antibiótico. Entonces aquí tenemos una célula bacteriana, una procariota. El mecanismo de acción cuando se da inhibición de la síntesis de la pared celular, vamos entonces a atacar, a destruir esa malla de peptidoglicano. Ejemplo de estas tenemos penicilina, cefalosporina, bacitracina y vancomicina. Más adelante pues vamos a ver cómo se da esa interacción o esa entrada de ese antibiótico. Los que inhiben la síntesis de proteína van entonces a atacar ya sea directamente a la proteína o cuando se da el proceso de traducción, pues se está traduciendo el mensaje de ADN a aminoácidos. Ejemplo de estos tenemos el cloranfenicol, la eritromicina, tetraciclinas y estreptomicina. Van entonces a atacar en el momento que se da el proceso de traducción. Inhibición de la replicación y transcripción del ácido nucleico. Estas serán las quinolonas y la rifampicina, que son los que van a atacar entonces a estos ciclos de replicación del DNA. Lesión en la membrana plasmática. Ya atravesaron son capaces de atravesar la pared celular y van a romper la membrana. Entonces, todo el contenido interno de la bacteria pues, se va a vaciar por esa lisis que hubo en la membrana y la célula va a morir. Ejemplo de esto, la polipsimina B. Y el quinto mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de los metabolitos esenciales cuando atacan pues, a las enzimas y todos esos productos que son necesarios para que se den todos estos procesos. Ejemplo de esto tenemos la sulfanamida y la trimetoquina. Entonces, ¿cuáles son los fármacos y cómo es el proceso de esos antibióticos cuando son antibióticos que tienen como función inhibir la síntesis de la pared? Entonces, existen un proceso bastante complejo de 4 etapas. Debe haber una formación del precursor del N-acetilmurámico. Si recuerdan, este N-acetilmurámico lo encontramos en la pared de peptidoglicano, son enlaces que se dan para formar esa malla. Entre esos fármacos está la cicloserina y la fosfomicina. Van a inhibir que se siga formando el N-acetilmurámico en esa pared de peptidoglicano. Debe haber un transporte del precursor, ejemplo la bacitracina. Muchas veces no sé si ustedes han escuchado que se recetan o se prescriben 2 tipos de antibióticos. Uno va a tener, por ejemplo, dependiendo de la infección, la capacidad de romper, ya sea la síntesis de la pared celular, va a romper esa pared, pero no va a ejercer ninguna acción porque ahí no es donde está el foco de la infección, pero al romper esa pared, el otro fármaco que voy a dirigir, que puede ser más específico, tiene la capacidad ya de penetrar. Entonces siempre tiene que asegurarse el transporte de ese precursor, la formación del polímero lineal, por ejemplo la vancomicina, y una transpeptidación, es decir, que tiene beta-lactámicos que se dan en la pared celular.
Bueno, me indican por favor si me están viendo, creo que no estoy compartiendo. Ok, entonces continúo. Entonces, para que se dé esa inhibición de la síntesis de la pared celular, debo tener en cuenta que se den estas 4 etapas. Entonces, cuando se da la inhibición de esa síntesis de producción del peptidoglicano, se puede dar por bloqueo de las transpeptidasas. Esas transpeptidasas son unas proteínas que se encuentran en la pared celular de las bacterias. Entonces, cuando se da esta inhibición, solamente se actúa sobre microorganismos que estén en fase de crecimiento, ya sean gram positivos o gram negativos. Es decir, que tengo que descubrir mi infección en las etapas iniciales. Interfieren en la unión peptídica para ir formando el peptidoglicano, creando puntos de debilidad entre esos enlaces. Eso, cuando yo hago esto, digo que estoy inhibiendo esas transpeptidas. Estoy evitando que crezcan y si lo hacen van a ser de una forma muy débil, entonces esta pared ya no va a ser tan resistente. Entonces esto va a favorecer la acción de las propias autolisinas de la bacteria y va a ser mucho más rápido la penetración o la lisis de esta pared de peptidoglicano. Ejemplo de antibióticos que ejercen esta acción que bloquean esas transpeptidasas, tenemos las penicilinas, las ampicilinas cefaloporinas de primera y segunda generación. Entonces, aquí en el videíto tenemos una célula, su DNA, su citoplasma. Aquí están esas transpeptidasas, las proteínas. Entonces acá lo vemos de manera más grande. Traemos esta pared celular acá. Acá tenemos la pared de peptidoglicano. Llega entonces mi antibiótico, ya sea una penicilina, una amoxicilina, una cefalosporina, que tiene un receptor que es afín con estas proteínas que llamamos beta-lactámicos, por eso también se llaman beta-lactámicos, tienen afinidad con esas proteínas, se van a pegar a esas proteínas por los receptores que poseen, van a causar entonces una lisis, un rompimiento de esa pared, como vemos acá, capaz de romper, porque como son ya enlaces débiles, se rompe la pared de peptidoglicano, va a entrar agua que está presente en el medio de la bacteria, entra el agua y causa la muerte de la bacteria. Entonces, al entrar el agua, todo esto pues, se va a inundar y por presión, todo el contenido de la bacteria va a ser expulsado hacia el exterior. ¿Cómo responde esa bacteria ante estos ataques de esos antibióticos que son capaces de pegarse a estas proteínas de superficie? Ellas van a impedir la unión entre los antibióticos y estas proteínas de superficie, que son el blanco, pues, diana de este tipo de antibióticos. En las gram negativas existen unas proteínas, no sé si las recuerda, que son específicas de gram negativa, que se llaman porinas. Entonces, aquí es más difícil que esos antibióticos se peguen, no reconocen a los receptores de estas proteínas, no son afines con el antibiótico, entonces la bacteria va a causar una producción acelerada de estas porinas para tratar de proteger su pared celular. Pueden también modificar el sitio de unión del antibiótico con la proteína de superficie presente en la pared celular por una hiperproducción de esas proteínas.
Entonces, al haber una hiperproducción de esas proteínas, el antibiótico no va a ser capaz de romper o de penetrar ese peptidoglicano. Porque a pesar de que sean débiles los enlaces que se están produciendo, al tener una mayor cantidad de proteínas va a ser más difícil penetrar y romper todos esos enlaces. También pueden adquirir una nueva proteína de superficie por mecanismos de resistencia, que ya ustedes saben cuáles son esos mecanismos que se dan en 3 procesos: conjugación, transformación y transducción. Este es el caso de la resistencia a meticilina de Staphylococcus aureus. Siempre esa resistencia se debe a que ella tiene pues plásmidos y que son capaces de adherir material genético de otras células y pueden mutar muy rápidamente. También pueden modificar la unión existencia de la existencia de esas proteínas por procesos de recombinación, ejemplo de eso, Streptococcus pneumoniae, o por mutaciones puntuales. No sé si recuerdan cuáles son esas mutaciones puntuales: transversión, cuando cambian bases, purinas con purinas, o cuando se dan esas mutaciones entre purinas y pirimidina. También van a causar resistencia a algunos antibióticos. Aquí tenemos ejemplos de resistencia a penicilina por Enterococcus faecis, o cuando son capaces de hidrolizar el antibiótico por las enzimas bacterianas, son las denominadas beta-lactamasas, y van a inactivar esos antibióticos beta-lactamas. Entonces, si bien el antibiótico va a actuar ya sea como un bacteriostático o un bactericida, tratar de matar mi bacteria o de frenar el crecimiento, ellas también tienen mecanismos de defensa. A eso lo conocemos como resistencia bacteriana. Todos los mecanismos que emplean esas bacterias para tratar de contrarrestar la acción del antibiótico. Los antibióticos que van a dañar la membrana celular, entonces estos actúan desde el momento en que el antibiótico se pone en contacto con el microorganismo. Son especialmente diseñados para gram negativos, ya que la pared de estos es mucho más sencilla en cuanto al peptidoglicano. Entonces penetran fácilmente y van dirigidos hacia la membrana celular de la bacteria. Por lo general, estos antibióticos son muy tóxicos. Entre estos tenemos la polimixina B, que es de uso local o externo, y la colistina, que sí es a través de intramuscular o inyectable. Estos antibióticos, que son diseñados para lisar o para dañar la membrana celular, se van a unir entonces a los fosfolípidos que están presentes en esa membrana, produciendo una desorganización estructural y un aumento de la permeabilidad que va a conllevar a una lisis celular, una ruptura de esa membrana, y también la célula va a expulsar todo su contenido interno hacia afuera. Los antifúngicos polienos actúan dañando la membrana celular. Entonces tenemos la amphotericina, la niftanina, el ketoconazol, que van a actuar a nivel de membrana, pero se unen en este caso al ergosterol, que es un compuesto que está presente pues en las eucariotas, o inhiben la síntesis de ese ergosterol. Hay aquí que tener en cuenta, hay que recordar que las bacterias carecen de esteroles en su membrana porque son procariotas. Entonces, los antibióticos que actúan sobre la pared celular y la membrana citoplasmática siempre van a tener efecto bactericida, van a causar la muerte de la bacteria. Ya vimos que penetra, entra agua, la célula va a expulsar todo el contenido y por ende va a morir. Entonces, son bactericidas, causan sí o sí la muerte del microorganismo. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo se da el daño a la membrana plasmática. Esta es una levadura, una célula de hongo unicelular.
causada por un antifúngico. La célula va a perder todo el contenido citoplasmático a medida que esa membrana plasmática es lisada o degradada por la acción del antibiótico o el antifúngico. ¿Qué procesos se dan durante la inhibición de la síntesis proteica? Bueno, todos los antibióticos que tienen la capacidad de inhibir esa síntesis, de frenar la producción de proteínas, la redundancia, lo van a hacer atacando en el proceso de traducción. Ya sabemos que aquí es la formación del polipéptido para dar finalmente la proteína, y esta acción va a tener 3 etapas: una iniciación, una elongación y una terminación. Estamos hablando del proceso de transducción. Entonces, como ejemplo tenemos que el sitio blanco, si es a nivel de las subunidades ribosomales, para los aminoglucósidos van a atacar la subunidad 30. Y en el caso de los macrólidos, como el cloramfenicol, van a atacar la subunidad 50E. Hay que recordar que el ribosoma bacteriano es 70S, a diferencia de los eucariotas que son 80S. Esto significa la velocidad de sedimentación que tienen estas unidades. Y los que van a inhibir la función del DNA lo dan de 3 formas: interfiriendo en la replicación del ADN, como las quinolonas, que van a inhibir esa subunidad A de la DNA girasa. Entonces, estos antibióticos quinolonas van dirigidos a atacar a la enzima DNA girasa. Impiden la transcripción, como la rifamicina, que inactiva la RNA polimerasa y la DNA dependiente. Este es el primer paso en la transcripción. Este es a la girasa y este es a las RNA polimerasa. Cuando ya se está transcribiendo el código del DNA al idioma de RNA. Y hay otros que van a inhibir la síntesis de metabolitos esenciales, que son estas enzimas que van a estar presentes ahí, y los resultados que se dan al final de la síntesis de estas enzimas o de estos sustratos. Como ejemplo de esto tenemos el ácido fólico, todas las sulfonamidas y el trimetoprim. Bueno, necesito un poquito de agua. Bueno, entonces, los que van a inhibir estas funciones del material genético, ya sea durante la replicación, la transcripción o en la síntesis de los metabolitos que se generan en los 2 procesos que se dan. Ejemplo de esto, entonces tenemos el cloramfenicol, la eritromicina, la linfomicina, tetraciclinas y algunos aminoglucósidos. Estos van a atacar la inhibición de la síntesis de proteínas. Por lo general, se utilizan en tratamientos de numerosas infecciones graves por bacilos gram negativos, por algunas enterobacterias como
otras pseudomonas y los que pertenecen al género Acinetobacter, y algunos microorganismos gram positivos. Entonces aquí tenemos el proceso de transducción que se da en los ribosomas. El cloranfenicol se va a ligar a la porción 50S para producir una inhibición en la formación de los enlaces peptídicos, que son estos que se van formando aquí, los enlaces. Entonces el cloranfenicol inhibe y va a evitar este crecimiento. Las estreptomicinas van a actuar en la región 30S, en la porción 30S de ese ribosoma, modificando y conformando la porción 30S, y como resultado de esa lectura va a ser una lectura incorrecta del código que va a traer el RNA mensajero. Y las tetraciclinas interfieren en el acoplamiento del RNA de transferencia con el RNA mensajero. Entonces, si ven que todos van a impedir o van a actuar en los procesos de la formación de esas síntesis, ese resultado que es la proteína que se da, que es el objetivo del dogma central de la biología molecular, pasar de código genético a proteínas funcionales. ¿Cómo va a responder mi bacteria ante ese tipo de mecanismo de acción cuando están atacando su síntesis de producción de proteínas? La resistencia a la acción antibacteriana de los aminoglucósidos puede desarrollarse de 4 maneras distintas. Puede darse una mutación del sitio de unión en el ribosoma. Puede haber una menor captación de ese antibiótico al interior de la célula bacteriana. Pueden generar mecanismos de mayor expulsión de ese antibiótico o de la célula, o modificación enzimática del antibiótico. En la inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos, que son donde actúan las quinolonas, estos inhiben la síntesis del DNA microbiano, bloqueando la DNA girasa, o las topoisomerasas, o las RNA polimerasas, ya lo vimos anteriormente. Son bactericidas. Entre las quinolonas tenemos la rifampicina, los que se denominan igual quinolonas, la pirimetamina, el metronidazol y el ácido nalidídico. La resistencia bacteriana frente a ataque de quinolonas se da a través de la resistencia de estos antibióticos mediadas por mutaciones cromosómicas a nivel de genes estructurales, modificaciones en la ADN girasa o en las topoisomerasas de tipo 4, dependiendo a cuál de las enzimas vaya dirigida esa quinolona. Y entre otros mecanismos también incluyen una menor captación del fármaco causada por mutaciones en los genes, los genes reguladores de la permeabilidad bacteriana. Entonces, toda esa resistencia bacteriana se va a dar por mutaciones genéticas. Toda esa resistencia entonces va a estar ligada a la capacidad que tiene esa bacteria de mutar o de generar cambios en los sitios o en las zonas donde lo requiere. También va a depender de la capacidad de respuesta que tenga, dependiendo de los genes que posea, para dar respuestas específicas en los sitios de acción de cada uno de estos antibióticos. Cuando se da inhibición de la síntesis del ácido fólico o antimetabolitos, entonces esos antibióticos, cuando actúan, la bacteria va a tratar de inhibir esa síntesis del ácido fólico, va a inhibir la formación de la timidina, algunas purinas o metioninas, dependiendo del caso. Algunas serán también las tiricinas, que son las encargadas de la síntesis de los ácidos nucleicos. Estos antibióticos que atacan a la síntesis del ácido fólico son bactericidas, van a matar sí o sí microorganismos, y entre ellos tenemos a las sulfonamidas, el trimetoprim y el ácido nalidínico. Como respuesta ante estos antibióticos, la bacteria puede sufrir unos mecanismos de modificación genética que ya conocemos, mutaciones puntuales o estructurales,
mecanismos de recombinación, ya sea por conjugación, traducción o transformación, y estos mecanismos o estos procesos les van a prever las bases de la variabilidad genética que será seleccionada por las condiciones del medio donde se encuentra, donde se esté desarrollando esa bacteria. Esa recombinación entre el gen transferido y el genoma de la célula huésped suele suceder en condiciones de gran homología entre ambos DNA. Ya yo les contaba que estas células que son donadoras y receptoras tienen características o tienen relaciones filogenéticas generacionales, pertenecen a una misma rama filogenética. Y todos los mecanismos de transferencia genética funcionan unidireccionalmente, solamente de una bacteria a otra. No puede ser de esta bacteria para la receptora y de la receptora para la donadora, solamente en una sola dirección. ¿Cómo vamos hasta aquí? Miramos entonces la clasificación según el sitio o diana donde actúa. Los que actúan sobre la síntesis de la pared celular, la mayoría son bactericidas, van a atacar esas proteínas beta-lactamases, ya que el antibiótico tiene unos receptores que se pegan a esas proteínas y rompen la capa de peptidoglicano y entra agua y muere la célula. Tenemos los que atacan la membrana citoplasmática, más que todo dirigido hacia los gran negativos, perdón. También son bactericidas, van a matar la célula totalmente. Hay los que atacan a la síntesis proteica, los aminoglucósidos, atacan ya sea al ribosoma o al proceso de traducción que se da en el ribosoma cuando el RNA mensajero y el RNA de transferencia están traduciendo el lenguaje genético a aminoácidos para la formación de proteínas. Están los que actúan sobre el DNA, sobre los procesos de replicación y transcripción. Y están los que inhiben la formación de metabolitos o los grupos sulfos que van a atacar a la producción del ácido fólico. Ahora entonces vamos a hablar de la clasificación o al nombre que reciben estos antibióticos según su estructura química. Entonces, cuando los clasificamos por la estructura, vamos a tener beta-lactámicos, glicopéptidos, aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas. Estos que son beta-lactámicos, un truquito para que los vayan identificando, para que los vayan asociando, son generalmente los que atacan pared celular y membrana citoplasmática, tienen el nombre casi similar a estas proteínas beta-lactamatas que producen la bacteria en su pared celular, entonces van a estar dirigidos hacia ese blanco, pared celular o membrana citoplasmática. Glicopéptidos tiene que ver pues con la formación de péptidos que hace referencia a las proteínas, entonces pues, van a atacar síntesis de proteínas o ese va a ser su blanco o su diana. Los aminoglucósidos los hay que atacan también a la síntesis de proteína o a la formación o los procesos de material genético de la bacteria. Los macrólidos están asociados, estos sí son un poquito más generalizados, hay que atacan a la síntesis de la producción de proteína, al DNA. Las tetraciclinas van dirigidas a todo lo que tiene que ver con DNA, igual las fluoroquinolonas van dirigidos a todo lo que tiene que ver con el DNA, ya sea transcripción, replicación o a interactuar en los enlaces que se dan entre bases nitrogenadas. Entonces vamos ahora a ver la definición de cada uno de estos grupos. ¿Qué hacen los beta-lactámicos? ¿Qué hacen los glicopéptidos? ¿Qué hace un aminoglucósido, un macrólido? Las tetraciclinas y las fluoroquinolonas. Entonces los beta-lactámicos, el mecanismo de acción de ellos es unirse a las proteínas beta-lactamasas
que se encuentran en la pared celular de las bacterias. Inhiben la última etapa de esa síntesis durante la unión que se da del peptidoglicano entre los grupos carboxílicos que tiene y los aminoácidos que van a formar esa pared de peptidoglicano. Entonces va a inhibir la última síntesis de esa pared celular. Como resultado voy a tener una pared debilitada que se va a romper por presión osmótica. Recuerden que aquí el enlace está débil, es donde entra el agua, la grafiquita que les monté anteriormente, y todo el contenido interno de la bacteria es expulsado hacia el exterior. Son bactericidas lentos, es decir, que de forma lenta, pero van a garantizar la muerte de mi bacteria. De amplio espectro, aquí ya hago referencia, a que van a atacar a gram positivos y gram negativos. Y tienen progresiva aparición de resistencia. Este es otro aspecto que debo tener en cuenta cuando voy a utilizar un antibiótico. Cuáles son capaces de generar resistencia y cuáles son pues dirigidos a sitios más específicos donde la bacteria no sea capaz de presentar resistencia por recombinación genética. Los betalactámicos, también entre ellos, este grupo tiene su propia clasificación. Vamos a tener los denominados penamas, que son las penicilinas, penicilinas, sulbactam, tobactam. Recuerden que todos estos van a tener una característica en común y es su estructura química. La base por la que son producidos químicamente es la misma. Los penen, que son el imipenen, el meropenen, el tapenen, etc. Los cefen, mortalactan, la cefalosporina, cefamicidas, carbacemen. Los monobactámicos, como las nocardicinas, monobactámicos, el mismo nombre, entre esos el astreonam, los monofosfamas, monocarbamas y monosulfatamas. Todos van a depender o van a tener en común el origen químico de la molécula. Siempre van a dar inicio, dependiendo de la molécula, van a salir todas estas manifestaciones con una o varias modificaciones según el requerimiento o la resistencia que vayan presentando esos microorganismos a través del tiempo. Son diferentes familias, pero con el mismo origen químico. Aquí tenemos esta estructura química de la penicilina. Las van a ver naturales, se extraen del hongo penicillium. Entonces tenemos la penicilina G, después pasó a penicilina G sódica o potásica, dependiendo del grupo, y las penicilinas B. Hay penicilinas ya modificadas resistentes a penicilasa, como la metacilina, la napsilina. Hay aminopenicilina, que además de tener el componente inicial, les incluyen o las estructuran con grupos amino, entre esas la ampicilina y la multicilina. Hay otra familia que son las carboxipenicilinas, entre esas está la cicalciclina, y las más recientes, ácido-reidopenicilina, que ya son pues modificadas más que todo en el laboratorio, son antibióticos sintéticos con propiedades que garantizan el ataque o la eliminación del microorganismo por medio de este antibiótico. Tenemos después la cefalosporina, ya estas son otros betalactámicos de otra generación. Acá tenemos los carbapenems, inhibidores de betalactamasa, y combinaciones de betalactámicos e inhibidores de betalactamasa. Todo puede ser modificado en el laboratorio teniendo en cuenta la composición estructural o el origen químico de esos antibióticos. Cada vez pues, lo que se busca es generar menos resistencia y tener un resultado más efectivo de la acción de ese antibiótico sobre mi cepa bacteriana.
Entonces, esas penicilinas son resistentes a penicilasas. Entonces tenemos la meticilina, la oxacilina, que se emplean en tratamientos de infecciones producidas por estafilococos sensibles. No todas las especies que pertenecen al género estafilococo pueden ser sensibles a la acción de estos antibióticos. Ya sabemos que la ampicilina fue la primera penicilina de amplio espectro en gram negativo. Se limitan básicamente a los géneros de Escherichia, Proteus y Haemophilus. Entre otras penicilinas, como ejemplo las carbenicilinas, las cicarciclinas, pueden ser activas frente a una gama más amplia de bacterias gram negativas, como Klebsiella, Enterobacter y algunas pseudomonas. Las cefalosporinas y las cefamicinas presentan el mismo mecanismo de acción de las penicilinas, con receptores beta-lactamasas que se van a adherir a esas proteínas beta-lactamasas, pero tienen espectros antibacterianos más amplios. Van a ser resistentes a muchas de esas beta-lactamasas, tienen semivida prolongada, tienen mayor actividad frente a gram negativos, son de espectro reducido, que pertenecen a la primera generación, son dirigidos hacia E. coli, Klebsiella, Proteus y algunos pocos gram positivos. Espectro de segunda generación, que son dirigidos hacia Haemophilus influenza, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, algunos anaerobios. Ya las de tercera generación también son de espectro amplio, inclusive de máximo espectro, van a atacar a todo, gram positivo, gram negativo. Las de cuarta generación ya son la mayoría dirigidos a enterobacterias y a Pseudomonas aeruginosa. Quinta generación ya son resistentes a meticilina, Streptococcus pneumoniae, resistentes a penicilina, Pseudomonas aeruginosa y enterococos. Entonces, cada generación que va surgiendo me va garantizando un efecto más apropiado y más rápido contra la acción de esos antimicrobianos. Probamos con la primera generación, una población que se infectó, trajo una infección, sirvieron este tipo de antibióticos, pero son microorganismos con capacidad de generar resistencia y por esas condiciones se necesitan entonces una variedad de antibióticos con modificaciones, entonces los llamaremos de segunda generación. Cuando esos antibióticos ya no presenten la misma eficacia, serán nuevamente modificados y así sucesivamente van a tener primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, etcétera, generación, dependiendo de las modificaciones que vayan teniendo a nivel químico por la resistencia o las mutaciones que vayan sufriendo esas cepas bacterianas capaces de infectar. Entre otros beta-lactámicos tenemos los carbapenémicos, que son de amplio espectro frente a casi todos los grupos de microorganismos, excepto algunos estafilococos resistentes a oxacilina, algunas enterobacterias y pseudomonas. Y los monobactámicos, que son de espectro reducido, solamente atacan a gram negativos, aerobios, y las anaerobias y los gram positivos presentan o tienen capacidad de contrarrestar el ataque de esos antibióticos, son resistentes. Los glicopéptidos, que son los que yo les comentaba, que van a los que tienen afinidad por la síntesis de proteínas, tenemos a la vancomicina y a la feicoplanina. Estos son los más representativos de los glicopéptidos. Estos van a inhibir la síntesis del peptidoglicano, la fase inicial. Luego van a impedir la acción de la glicotransferasa y las transpeptidasas. Son capaces, además de alterar la permeabilidad de la membrana citoplasmática y de desarreglarla, en cuanto a la síntesis del ARN. Ya entonces aquí vemos un antibiótico que tiene propiedades
que tienen también los beta-lactámicos, que es de inhibir impide la acción de las proteínas, de las transpeptidasas, y luego que altere la permeabilidad, que ya sea capaz de penetrar todas esas estructuras de la bacteria, va a atacar o va a tratar de desarreglar la síntesis del RNA. Tienen un espectro reducido frente a gram positivos, debido pues a que las gram positivas tienen esta capa o esa red de peptidoglicano más gruesa, va a ser más difícil el acceso. Son lentamente bactericidas, es decir, van a causar la muerte de mi microorganismo, pero no de forma rápida, más o menos entre 24 y 48 horas. La vancomicina trata infecciones por estafilococos resistentes a oxalicina y gram positivos que son resistentes a los beta-lactámicos, que son los que van a romper pues, esa pared celular. No atacan a gram negativo, no son capaces de ingresar por los poros de la membrana externa, que es esa membrana adicional que tienen a un gram positivo, que está compuesta por liposacáridos, entonces ya no son capaces de penetrar, entonces no son aptos para gram negativos. Y hay algunos microorganismos que presentan resistencia, como los del grupo Enterococcus, que esa resistencia se da por plásmidos de conjugación. Recombinación genética, recuerden, casi siempre la resistencia a nivel microbiana o bacteriana generalmente se da por recombinación genética. Otro grupo son los polipéptidos. Estos también van a atacar o van a ser enfocados hacia la síntesis de proteínas. Entonces tenemos la bacitracina, que es de vía tópica en el tratamiento de infecciones cutáneas por bacterias gram positivas, Staphylococcus y Streptococcus. Estos péptidos, la bacitracina, va a inhibir la síntesis de la pared, daña la membrana e inhibe la transición. Y la resistencia por falta de la penetración del antibiótico. Si ese antibiótico no es capaz de penetrar esa pared y esa membrana, va a ser muy poco eficaz. La policimina se insertan en las membranas bacterianas como un detergente, van a interactuar con los lipopolisacáridos y los fosfolípidos de las membranas externas. Aquí ya estamos hablando de gram negativa. Se da un aumento de la permeabilidad celular y provoca la muerte celular. Entonces, estas son más que todo dirigidas a gram negativo y estas a gram positivo y estas a gram negativo. Recuerden que solamente las gram negativas van a tener esta membrana externa adicional. A estos pertenecen las isoniacidas, etionamida, entambutamol y la ciclotemida. Actúan en la pared afectando la síntesis del ácido micólico. Se utiliza en infecciones por micobacterias. Y la resistencia por falta de penetración al antibiótico o modificación de dianas celulares es la forma como va a responder la bacteria ante el ataque de estos antibióticos. Los aminoglucósidos o aminoglucósidos inhiben la síntesis de proteínas, interfiriendo con la subunidad 30S, ya vimos anteriormente la grafiquita, y son capaces de disminuir la fidelidad en la traducción de ese RNA mensajero en el ribosoma. Son rápidamente bactericidas, son de amplio espectro, actúan ante bacilos gram negativos, enterobacterias, pseudomonas, los acinetobacter y algunos gram positivos. Son ineficaces contra anaerobios, ya que necesitan de la presencia del oxígeno para poder actuar. La resistencia o el mecanismo de resistencia en estreptococos y enterococos son incapaces de atravesar en la pared. Entonces se necesita de un aminoglucósido más un inhibidor de la síntesis de la pared, como una penicilina, una ampicilina o vancomicina.
Entonces necesito combinarlos para que puedan garantizar la acción en estos genes. La gentamicina, la amicacina y la tobramacina son uno de los antibióticos representativos de estos aminoglucósidos que se utilizan en infecciones sistémicas producidas por gram negativos sensibles. La estreptomicina, en combinación con la penicilina para tuberculosis, infecciones estreptocócicas y estafilocócicas resistentes a gentamicina. Otros antibióticos de este grupo: metilmicina, cepromicina, neomicina, kanamicina. Y los mecanismos de resistencia de la bacteria o de la cepa bacteriana ante la acción de estos aminoglucósidos está la mutación del lugar de unión en el ribosoma, disminución de la captación por la célula bacteriana, un aumento de la expulsión del antibiótico del interior de la célula o modificación enzimática de ese antibiótico mediante fosfotransferasas, adeniltransferasas, acetiltransferasas, que son enzimas que van a actuar sobre los grupos aminos e hidroxilos de las moléculas del antibiótico. Entonces se va a dar una producción acelerada de estas enzimas para tratar de contrarrestar o de atacar al antibiótico, destruirlo antes de que penetre o llegue a la diana blanco de la bacteria. Los macrólidos, estos se van a fijar o a unir, son afines con la subunidad 50S del ribosoma, van a inhibir la síntesis proteica por la interferencia de la translocación y en la formación de complejos de iniciación. Entonces, se da durante la elongación polipéptica o la formación de esta proteína resultante. Son bacterios, es decir, no van a matar a la bacteria o a la cepa bacteriana, sino que van a detener que se sigan reproduciendo. Son de espectro amplio, ataca gram positivos y gram negativos que se encuentren ahí. Se utilizan contra infecciones del aparato respiratorio, por micoplasma, legionelas o clamidia. También se usa para los géneros Campylobacter, algunos gram positivos en pacientes alérgicos a la penicilina. Y casi todos los gram negativos presentan resistencia a los macrólidos. El mecanismo de resistencia de esa bacteria va a ser inactivación enzimática del antibiótico por la sobreproducción de enzimas como las esterasas, las fosforilasas o las glucosidasas, mutaciones en el RNA mensajero y las proteínas ribosómicas. Entre esos macrólidos vamos a tener la eritromicina, la claritromicina y acitromicina, utilizadas en infecciones por Mycobacterium. Olendomicina, espiramicina, acitromicina, tirisolina, cistotromicina, distromicina y flurtrimacina, todas estas pertenecen a los grupos de los macrólidos. Entre las glicosamidas, que pueden venir combinadas, inhibe la elongación de la proteína al unirse al ribosoma 50S, es utilizada para estafilococos y bacilos gram negativos anaerobios, no tiene actividad frente a las gram negativas aerobias, la resistencia está mediada por plásmidos, procesos de recombinación, metilación del RN ribosómico, en el gen propiamente el 23S de la bacteria que se está atacando. Las tetraciclinas van a actuar sobre gram positivas y gram negativas, también inhiben la síntesis proteica en la subunidad 30S del ribosoma, evitando que se sigan adicionando aminoácidos a esa cadena peptídica para la formación de la proteína. Son bacteriostáticos, son de amplio espectro. Ejemplo de esto tenemos tetraciclina, doxiciclina, minociclina, utilizadas en tratamientos de infecciones causadas por clamidias, micoplasma, rickettsias, y son activos frente a gram positivos y gram negativos.
Tenemos también la clorotetraciclina, la oxitetraciclina. Y la resistencia se da por disminución de la penetración del antibiótico, expulsión del antibiótico, alteración de la diana o modificación enzimática. Las quinolonas son los que van a atacar todo lo que tiene que ver con el material genético. Estas son activas frente a bacterias gram negativas en infecciones urinarias. Vamos a tener las fluoroquinonas, que son de amplio espectro y de utilización sistemática. Actúan sobre enzimas que regulan el superenrollamiento del DNA, es decir, la topoisomerasa. Inhiben la síntesis de la DNA girasa en gram negativo. Se puede dar resistencia por mutaciones de genes que codifican para estas proteínas y por permeabilidad de la membrana. Las quinolonas vamos a tener de primera generación, el ácido nalidítico, se utiliza para infecciones urinarias por gram negativo. Son de alta resistencia, como la conazina o el ácido ortolínico. De segunda generación, los más representantes son el ciprofloxacilina. También tenemos enoxacilina, norfloxacilina, ofloxacina. Y de tercera generación, la linofloxacilina, la moxifloxacina y la esparfloxacina. Todas van a tener en común un origen químico o una estructura química sintetizada en el laboratorio similar para que puedan seguir haciendo modificaciones de estos mismos, y según estas modificaciones, como les decía, van a darse las generaciones de esos antígenos. Las fluoroquinolonas son activas frente a gram positivos y gram negativos. Tienen una rápida resistencia en pseudomonas, estafilococos resistentes a oxacilinas y los enterococos. Entre otros antibióticos tenemos la oxazolidona o la linezolida, que inhibe síntesis proteica que se unen a la unidad 50. Y no hay resistencia cruzada con otros antibióticos. Tiene actividad frente a estafilococos, estreptococos, enterococos. Todos estos son gram positivos. Y para los resistentes a penicilina, vancomicinas y algunos aminoglucos. La rifampicina se une a la polimerasa del RNA, dependiente de DNA, e inhibe el sitio de la síntesis de ese RNA. Son bactericidas frente a Mycobacterium tuberculosis y gran actividad en cocos gram positivos del género Staphylococcus y del género Streptococcus. La rifampicina se usa frecuentemente en combinación con uno o más antibióticos, ya que la resistencia puede aparecer de forma muy rápida. El metronidazol inicialmente se utilizaba en tratamientos orales en vaginitis por trichomonas. Tiene eficacia en el tratamiento de amibiasis, giardiasis, infecciones graves por bacterias anaerobias. No tiene actividad en bacterias aeróbicas o anaeróbicas facultativas. Sí o sí ataca a bacterias anaeróbicas. Genera metabolitos citotóxicos que alteran la integridad del DNA bacteriano. La resistencia se da por disminución de captación o eliminación antes de ser tóxica para ese microorganismo. Las sulfonamidas interfieren en el metabolismo del ácido fólico, formación de timidina, purina, metionina o glicina, dependiendo de la proteína que se esté produciendo, combinación con sulfametadanosol para formar un sinergismo frente a gram positivas y gram negativas, infecciones agudas y crónicas de vías urinarias. Y las hay, las que actúan frente a un amplio espectro sobre nocardias, clamidias, e incluso se utilizan para atacar algunos protozoos. Según el espectro de absorción, ya les costaba que habían de espectro amplio, espectro corto reducido y espectro limitado. Entonces aquí tenemos esta grafiquita. Los eucariotas, utilizamos los azoles, los polimenos y la cicloximina con un espectro muy corto,
Este es un espectro amplio, todas las que actúan aquí, un espectro amplio. Son espectros reducidos o intermedios que llamamos. Entonces, bacterias parásitas estrictas o intracelulares, los virus y los hongos o algunos protozoos. Entonces aquí hay que tener en cuenta que las bacterias gram positivas son más sensibles a los antibióticos que las gram negativas. Existen antibióticos de amplio y de corto espectro. Estos últimos podrían ser efectivos a nivel de especie. Cuando yo identifico y sé que la infección es producida por una especie determinada, son más efectivos los de corto espectro y así no voy a causar ninguna alteración en la microbiota porque van destinados a una especie específica. ¿Cómo se mide la actividad antimicrobiana? Esa actividad antimicrobiana se cuantifica in vitro. Mediante esa cuantificación determinamos la potencia del antibiótico, la concentración en el tejido o en el líquido corporal y la susceptibilidad que tiene ese microorganismo. Entonces, sí vamos a tener en cuenta dos términos que son el CMI, que es la concentración mínima inhibitoria, es decir, la concentración mínima que necesito de ese antibiótico para inhibir el crecimiento de esa bacteria. Y el CMB, que es la concentración mínima de ese antibiótico, pero con acción bactericida. Tengo que conocerla para saber cómo voy a dosificar. Esto se hace mediante soluciones seriadas en el laboratorio y también con el empleo del antibiograma. Ahí puedo determinar la capacidad mínima inhibitoria o la capacidad mínima bactericida de mi antibiótico. Entonces, en el laboratorio lo que se hace, una prueba para medir esa actividad del antibiótico ante las bacterias es un antibiograma. El objetivo del antibiograma es estudiar la sensibilidad, es decir, cuando la bacteria responde a la acción del antibiótico y no puede crecer, o la resistencia, que cuando no responde a la acción de ese antibiótico puede seguir creciendo de forma normal. Entonces puedo conocer la resistencia o la sensibilidad individual de cada patógeno ante ese antibiótico o ese antimicrobiano. Y así puedo elegir rápidamente cuál es el apropiado para atacar la infección. Ya les comenté, términos sensibles, existe una probabilidad de éxito terapéutico en un tratamiento a la dosis habitual cuando son resistentes. Si la probabilidad de éxito terapéutico es nula o muy reducida, no es de esperar ningún efecto terapéutico frente a ese tipo de antibiótico por tratamiento. Y una sensibilidad intermedia o una resistencia intermedia cuando el éxito terapéutico es imprevisible. Se pueden conseguir efectos terapéuticos en ciertas condiciones, a fuertes concentraciones locales o en un aumento de la dosis. Entonces, si yo quiero recetar por medio de un antibiograma, mi bacteria tiene que ser completamente sensible a ese antibiótico. Porque aquí puedo tener resultados equívocos y aquí definitivamente la bacteria es resistente, no pasa nada, puede seguir creciendo, multiplicándose en presencia de ese antibiótico. Este es el antibiograma. Ya les comenté que se hace en cajas de Petri con unos sensidiscos, que son estos que están acá, que se colocan en esta forma con el dispensador de sensidiscos. Entonces aquí tengo diferentes antibióticos. Vemos que aquí no hay crecimiento de esta formación que se le denomina halo. Aquí no hay formación de ese halo. Quiere decir que aquí la bacteria se siguió creciendo normalmente. Es decir, que la bacteria, este cultivo que tengo aquí, es resistente a este antibiótico. Aquí estos halos me indican que no hay crecimiento alrededor del antibiótico, no se pueden reproducir, este de menor tamaño, este de mayor tamaño, estos casi iguales,
interpreto que la bacteria que tengo en este cultivo es resistente a este antibiótico, que no logro ver cuál es altamente sensible a este porque el halo de formación es más grande. Estos halos se miden con reglas o con una regla se puede medir, se voltea la cajita y se mide el diámetro del halo. Entre más grande ese halo, digo que mi bacteria es más sensible a ese antibiótico. Y estos, frente a este y este, son de resistencia o de sensibilidad intermedia. Acá está más ampliado. Aquí me dan las iniciales del antibiótico y la concentración. Y mi PN es este no recuerdo si eran así por medio del antibiograma, creo que más rápida la resistencia, la sensibilidad de este antibiótico en el cultivo microbiano. Entonces, la sensibilidad bacteriana a los antibióticos es la determinación de la concentración mínima inhibitoria de la medida de la sensibilidad de una bacteria en un determinado antibiótico. Se define como la menor concentración del antibiótico capaz de inhibir el desarrollo o el crecimiento de su bacteria. Y la concentración mínima bactericida es la menor concentración de antibiótico capaz de destruir, de matar una cepa bacteria. Recuerden que bactericida mata y bacteriostático detiene o inhibe el crecimiento. Entonces, en el laboratorio, hacer métodos de dilución en general, método de difusión en vivo o Hilbert-Bauer, que es el antibiograma, y el método de epsilon, que es con estas laminillas, que de una vez ahí vamos viendo el diámetro de ese halo de formación. Entonces, dispongo de un antibiótico y estas tirillas impregnadas del antibiótico, pero ya me traen la medición y así puedo determinar qué concentración fue más eficiente. Esto es frente a un solo antibiótico y esto es frente a varios antibióticos. Entonces, cuando hablo de resistencia bacteriana, es la disminución o ausencia de la sensibilidad de una cepa bacteriana a uno o varios antibióticos. Hay una resistencia primaria que se da de manera natural, no existen blancos de acción para ese antibiótico en el microorganismo, y una resistencia secundaria, que es la que se origina por selección, que produce el antibiótico a partir de una población bacteriana sensible. Los mecanismos genéticos, entonces, de la aparición y diseminación de las bacterias al antibiótico pueden ser, más que todo, las mutaciones cromosómicas puntuales con genes que, preexistentes en esa bacteria, eventos de ocurrencia espontánea, mutaciones espontáneas, persistentes, que se transmiten de generación en generación. Pueden haber esos mecanismos que pueden presentar en uno o varios pasos, también por selección de mutantes resistentes a diferentes antibióticos, dependiendo de la especie y si la célula es una célula competente con capacidad de captar material genético para los procesos de recombinación, adquisición de nuevos genes por transformación, ya saben que es un proceso de transformación, procesos de traducción, ya sea de DNA plasmídico a través de un fago o transferido de una bacteria a otra, por procesos de conjugación con los plásmidos R, o por transposición de plásmido a plásmido o de plásmido a cromosoma. Estos plásmidos R van a transportar genes de resistencia a los antibióticos, que con frecuencia varios genes son transportados por un único plásmido R. Algunos plásmidos R son el resultado de la selección por el antibiótico. Hay determinante R, que es la agrupación de genes de resistencia del plásmido, llamados transposones, que son esos genes que son capaces de transponerse de un sitio a otro. Factor de transferencia de resistencia, esto se da por regiones con genes involucrados en la transferencia de
la resistencia mediante procesos de conjugación. Entonces, vamos a tener una resistencia genética. Cuando se da alguno de esos procesos, hablamos de resistencia genética. Una bacteria sensible por procesos de resistencia genética. Esta es una bacteria resistente con su DNA cromosómico y su DNA plasmídico. Por procesos de conjugación le va a transferir esos genes de resistencia presentes en el plasmid a la célula que anteriormente era sensible. Entonces voy a tener una célula transformada con toda la información genética capaz de presentar ya las características de resistencia ante la acción de ese antibiótico. Recuerden que esto se da de manera generacional. Así es como las bacterias, cuando ya vuelven una infección a presentarse, ya no es la misma. La bacteria pudo haber mutado, pudo transformarse y ya los mismos medicamentos, los mismos antibióticos no van a tener la misma acción. Aquí tenemos resistencia genética a través de mutaciones, las puntuales que son inserción y deleción, que es cuando se cambian estas bases, purinas por purinas o purinas con pirimidina, por la integración de plásmidos por medio de esos genes llamados transposones, o por cuando se dan procesos de incorporación de DNA a través de vectores, en este caso un bacteriófago, procesos de conjugación. Entonces, entre los mecanismos de resistencia, para recordar, tenemos la inhibición enzimática a través de beta-lactamasas y transferasas, alteración de los sitios blancos, ya sean en los ribosomas o en las proteínas beta-lactamasas presentes en la pared, eflujo, que es la extracción del antibiótico. Toda la célula se va a concentrar en expulsar este antibiótico de su interior hacia el exterior por diferentes mecanismos o procesos, donde involucra gastos de energía, de ATP, ya esto más que todo son procesos bioquímicos, modificaciones de la permeabilidad de la membrana mediante la sobreproducción de esas proteínas porinas presentes en la pared externa de la gran negativa. Se da una sobreproducción de estas proteínas para garantizar una mejor impermeabilidad de esa membrana. Entre los mecanismos de resistencia de los antibióticos, entre los beta-lactámicos, ya esto es a manera de recordar y simplemente para enfatizar lo que ya les dije: producción de esas beta-lactamasas, alteración de las proteínas beta-lactámicas, reduciendo la afinidad de esas proteínas persistentes, pérdida o aumento en la cantidad de esas proteínas, aparición de nuevas proteínas, alteración de la permeabilidad de la membrana por eflujo. Entonces aquí tenemos un grafiquito, tenemos la pared y el sitio blanco de los beta-lactámicos, tenemos gram positivas y gram negativas. Ya sabemos que aquí que el peptidoglicano pues es mucho más extenso que en las gram negativas. Tenemos los ácidos teicoicos. Aquí están ubicadas las permeasas, que son las proteínas presentes en la pared celular, proteínas fijadoras de penicilina. Entonces aquí es donde van a tener acción estos beta-lactámicos. Al principio les comentaba que tienen receptores que son capaces de unirse a estas proteínas, por lo que aquí se va a dar la lisis o el rompimiento de la pared celular, entra agua al medio y todo el contenido es volcado hacia el exterior. Acá las gram negativas tienen las porinas, que frente a los mecanismos de resistencia es una superproducción de estas porinas para que se dispongan sobre la pared celular y garantizar que sea impermeable, para que no penetren hacia acá y no puedan dañar el contenido interno de la célula. Estas se encuentran en la pared externa y también tiene proteínas fijadoras de penicilina que se encuentran en la pared celular normal, como en las gram positivas. Entonces, las beta-lactamasas se van a unir
a esas proteínas fijadoras de penicilina, están presentes en la membrana, entran y van a ser capaces de romper esa pared celular. Las beta-lactamasas entonces serán las enzimas presentes en microorganismos gram positivos y gram negativos. En gram positivas son extracelulares, inducen por la resistencia del sustrato, tienen alta afinidad por esos enlaces beta-lactámicos. Ejemplo, las beta-lactamasas para penicilinas y cefalosporinas. Su síntesis está mediada a través de plásmidos, transposones y genes cromosómicos. En los gram negativos son constitutivas y están unidas a la célula, tienen baja afinidad por el sustrato, ejemplo, las beta-lactamasas de espectro extendido, son mediadas a través de genes tanto plasmídicos como cromosómicos, y estas beta-lactamasas son susceptibles a inhibidores de beta-lactamasa presentes en los beta-lactámicos. Entonces, esas proteínas se pueden modificar y así cambian toda su nomenclatura, por decirlo así, y se pueden camuflar, no pueden ser reconocidas por el antibiótico. Entonces, este no va a tener ninguna acción sobre ellos. Una bacteria es sensible, hay lisis, rompimiento, y una bacteria ya modificada o que tiene resistencia, esos antibióticos no van a ser capaces de penetrar esa barrera. La modificación están presentes en la membrana externa, disminuyen la permeabilidad de esos antibióticos y el antibiótico no puede interactuar con su proteína blanco, que tendría que entonces penetrar esta capa para poder llegar a las proteínas donde tienen los receptores afines con ellos. El eflujo, ya les decía que la bacteria es capaz de expulsar el antibiótico mediante un mecanismo de transporte activo y se da consumo de energía. Pueden ser activos, pasivos, dependiendo de la bacteria. El antibiótico va a entrar, una vez adentro es reconocido por los receptores de la bacteria, entonces ella va a encaminar a que toda la acción o todo el gasto de su energía va a ser tratando de expulsar estos antibióticos hacia el medio externo. Los aminoglucósidos van a modificar el sitio blanco ribosomal, donde se da la hidrólisis enzimática, a través de esterasa, va a alterar los sistemas de producción energética, cierra los canales iónicos, de modo que esos antibióticos no pueden ingresar al citoplasma. Entonces, una vez que reconocen ese agente extraño, el antibiótico, toda la maquinaria celular se va a dar encaminada a la producción de esas esterasas para tratar de que el antibiótico no ingrese hacia el citoplasma, hacia el interior de la bacteria. Entonces nosotros encontramos bacterias multiresistentes y eso va a depender del lugar o de la cepa que estemos trabajando. En un ambiente hospitalario, todas estas cepas van a tener unas características diferentes a las que vamos a encontrar en un ambiente o una comunidad, alejadas de todas los antibióticos, los antisépticos que se utilizan en un ambiente hospitalario. Entonces, casi siempre, todas las cepas que se producen en ambientes hospitalarios van a ser más difíciles de atacar o van a tener mayores capacidades de mutación que las que se producen en la comunidad. Entonces, en el origen hospitalario, los gram negativos más predominantes son los Acinetobacter, Citrobacter, Enterobacter, las Klebsiella, Pseudomonas, más que todo la Aeruginosa, Serratia, Marstense. Entre los gram positivos más persistentes allá son los Enterococcus, Staphylococcus de coagulasas negativos, los resistentes a meticilina y los heterogeneantes que son resistentes ya a vancomicina. En la comunidad los más persistentes son E. coli,
Neisseria gonorrea, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, entre los gram positivos, especies de enterococo, Mycobacterium tuberculosis, resistentes a meticilina, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus pyogenes. Existen unas técnicas moleculares para la detección de esa resistencia, es decir, que yo puedo en el laboratorio medir o hacer experimentos para determinar cuáles bacterias pueden presentar resistencia o no a un determinado antibiótico. Esas técnicas se dan por técnicas de hibridación con sondas específicas, van dirigidas a blancos específicos, van a tratar de transformarlas o modificarlas para ver si la acción del antibiótico, una vez modificadas estas zonas, presenta la misma resistencia o la misma susceptibilidad. Y la PCR, que es reacción en cadenas de la polimerasa, a través de estas PCR yo puedo ir midiendo si mis bacterias, mi cultivo o mis cepas van presentando o no resistencia a esa acción del antibiótico. Y métodos por unión específica por complementariedad de base. Son otros médicos que ya se utilizan a nivel de genoma, son más especializados y mucho más costosos. Las ventajas de estos métodos es que pueden obtenerse resultados directamente del aislamiento clínico, se evalúa el genotipo del microorganismo, mientras que las técnicas de sensibilidad solo definen el fenotipo. Recuerden que en el antibiograma yo simplemente puedo ver, saber el fenotipo, identificar la bacteria, si es un cultivo puro de esa bacteria. Entonces solo puedo ver el fenotipo, mientras que por una PCR yo tengo conocimiento de todo el gen de esa bacteria. La evaluación de ese genotipo para algunos casos es más rápida que el fenotipo debido al crecimiento lento del microorganismo. Ejemplo, si voy a tratar a Mycobacterium tuberculosis, necesito de varias semanas para que crezca. En cambio, que si tengo el aislado directamente de la lesión, puedo hacer una PCR y en cuestión de horas ya tengo identificado ese genotipo. Igualmente pasa con el antibiograma. Yo necesito de 18 a 24 horas para poder ver la acción de ese antibiótico en el cultivo. Acá en cuestión de horas ya tengo el genotipo y la identificación de esos microorganismos. Las desventajas: poca sensibilidad, si hay pocos microorganismos en la muestra. Si no tengo una muestra representativa, no voy a ser capaz de identificar ese ADN. Se requiere un ensayo diferente para cada resistencia y antibiótico. La resistencia de un microorganismo a un antibiótico puede ser consecuencia de la combinación de varios mecanismos asociados, ahí no lo puedo identificar en una muestra de ADN del microorganismo. No son de utilidad ante un mecanismo de resistencia no definido y no existen normas para efectuar estos métodos genéticos. En el antibiograma yo puedo testear varios antibióticos a la vez. Acá en estas pruebas moleculares no lo puedo hacer. Los test de susceptibilidad a ese antibiótico los tengo cualitativos por test de difusión con disco, el antibiograma, y los cuantitativos que los puedo hacer a través de diluciones seriadas para ver la concentración mínima inhibitoria o la concentración mínima bactericida. Esto lo hago en cultivos líquidos, agares. Entonces, por mediciones de diluciones, de a qué concentración alcanzo mi CMI o mi CIB. ¿Cómo vencer la resistencia a los antibióticos? La pregunta que llama más la atención. Entonces tenemos que hacer un uso racional de los medicamentos, ya que pues existen demasiados. Entonces necesito saber también si son importantes para prolongar el periodo de aplicación clínica, por cuánto tiempo debo tomarlos, en cuánto tiempo van a reaccionar esos microorganismos a este antibiótico. Y también tengo que tener en cuenta si la solución a largo plazo para el problema de la resistencia está en el desarrollo de nuevos compuestos análogos o en compuestos semisintéticos. Tengo que ver entonces cuáles son los
medicamentos que se están usando, por qué generación va mi medicamento, para poder conocer qué familia es la que voy a utilizar, porque si tengo una infección, pero ya por algún tipo de microorganismo, y sé que puede responder al ataque de un beta-lactámico, pero resulta que utiliza una penicilina, pero ya es resistente a penicilina, de nada entonces vale que yo vaya a consumir este antibiótico por un tiempo determinado, a una concentración determinada, si ya este microorganismo tiene resistencia a esa penicilina. Entonces debo investigar qué generación de esos beta-lactámicos es más eficiente contra la acción de ese microorganismo. Tampoco podemos tomar un antibiótico sin cumplir con ese periodo de aplicación clínica, porque voy a darle tiempo a mi bacteria de que cree resistencia. Entonces, por eso nunca se pueden interrumpir los tratamientos con antibióticos, porque ahí estoy provocando o dando tiempo en mis bacterias, en este caso una infección bacteriana, a que puedan ser capaces de generar resistencia a ese antibiótico. Esta fue la última diapositiva. Hoy no me han escrito nada, no me han dicho nada. La verdad no sé si están ahí o no. Aquí estamos, profe, aquí estamos. También está ahí. Sí, señora, muy bien. Bueno, entonces, para la próxima clase vamos a hacer un taller de antibióticos. Como ven, es un tema que tenemos que tener en cuenta diferentes cosas. Las clasificaciones que se le dan, ya sea por la estructura química, por la célula blanco diana que ataquen, por el origen, por la capacidad que tiene de matar o de inhibir el crecimiento del microorganismo, si es bacteriostático, si es bactericida, si es de espectro reducido, si solamente ataca gram positivo, si es de aspecto amplio, solo puede atacar a ambos tipos de bacterias. Entonces vamos a hacer un taller para enfocarnos más en lo que nos interesa, microbiología, sobre el tema de antibióticos. Ya cuando estén dando antibióticos como tal con el doctor Heiser, bueno, ya ustedes ya van a enfatizar y a profundizar mucho más en todo esto. Pero tienen que tener las bases, que son todas estas cosas que vimos, cómo es la acción del antibiótico y cómo responde la bacteria o el microorganismo ante la acción de ese antibiótico, cuáles son los grupos, cómo los diferencio, cuáles son las generaciones de esos antibióticos. Entonces, para la próxima clase vamos a volver a trabajar en antibióticos. Vamos a aprovechar que dieron la fecha de los parciales para profundizar un poquito más aquí. Y hoy a las ¿qué? Van a ser las 11. Bueno, les puse el parcial un poquito tarde porque no sabía cómo iba a responder el internet y íbamos a tener problemas durante la presentación. Entonces, a las 11:40 es el quiz, que es sobre sistema único, que les dejé un foro. Todas las preguntas pues van relacionadas a ese glosario que hicieron. Como les dije, todos tenían la obligación de leer el foro de todos sus compañeros, porque no todos tienen las mismas palabras. Entonces, hay palabras que unos tienen y otros no tienen, y de eso se trata. El quiz es de 3 preguntas, una duración de 4 minutos, para que les dé tiempo pues de leer y de analizar lo que van a responder. Todas son de selección múltiple. Si tienen algún inconveniente, por favor, que sea real y hagan la respectiva evidencia, que me comprueben que sí tuvieron problemas con el internet, con la luz o con lo que fuera, que se les presentara el inconveniente para poder repetirles el curso. Por si aquí en el grupo hay personas que me deben, que son nuevos, que ingresaron ahora, ya les comenté de manera individual, le escribí a cada uno un correo, pero les quiero recordar que todo lo que es relacionado a ya sean teóricos o de laboratorio, me los deben enviar al correo institucional. Los que me deben quizzes de laboratorio, mañana tenemos laboratorio.
Así que si en el grupo de 7 a 10 hay más de una persona que me deba esos quizzes, por favor háganselo saber a Keynes con nombre y apellido y qué temas me deben para yo mañana hacerles el quiz. Cada uno en su horario respectivo, los de 7 a 10, de 7 a 10 si existen estas personas que me deben, y en el de 10 a 1, que es donde sí estoy segura que están estas personas que me deben notas, por favor, a través de Kleiner, háganme saber quiénes son y qué me deben. Yo a cada uno les envío un correo, revisen los correos y les digo qué es lo que me deben. O me responden directamente en ese correo para yo saber qué quizzes son los que voy a hacer y a quién se los voy a hacer. Lo demás me lo mandan por el grupo, por el correo individual. Si ya usted se unió a un grupo, ese grupo ya presentó el taller 1. Usted me tiene que mandar solamente un taller con su nombre. El parcial queda para el 28 de septiembre, cae lunes, un horario de 9 a 12. Y les comenté al principio de la clase, los que no estaban, vuelvo a repetir la información, voy a hacer quiz teórico y quiz práctico. Esa fue la sugerencia, que si tengo los dos componentes, le haga un parcial a la teoría y un parcial a la práctica. Entonces, el quiz de teoría va a tener 20 preguntas. El parcial de práctico va a tener 10 preguntas. Igual van a ser 30 preguntas. 20 teóricas y 10 prácticas. Pero los vamos a hacer de manera individual. Fue la sugerencia por Canva, por la semana, por una cantidad de formatos que hay que llenar. Es la opción la más responsable, para asegurar que sí hice mis parciales en todos los componentes. Entonces, vamos a tener un parcial el lunes y un parcial el martes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El parcial va a estar antibiótico, igual no voy a modificar los temas del parcial. Mañana nos correspondía hacer el taller de revisión para el primer parcial en laboratorio, pero como extendieron la fecha, vamos a dar la siguiente práctica, que es microscopía, y para la próxima semana hacemos el taller de revisión. Todos tienen el cronograma, en el inicio del primer módulo están los cronogramas, qué temas se hacen, cuándo son los parciales, etc. Con estas modificaciones también modificaron las fechas que vamos a ir al laboratorio a trabajar de forma presencial. Eso todavía no han dicho si sí o no, pero igual ya las fechas las modificaron. Entonces ya no serán para septiembre las últimas semanas, sino se corrieron para octubre. Y yo les digo exactamente para qué fecha de octubre se corrieron esas fechas. Imagínense que ahora no puedo salir de aquí. Ya todos llenaron la encuesta. Profe, una pregunta, ¿el parcial iría hasta inmune o hasta antibiótico? Sistema inmune. Dije que no iba a modificar los temas que entran en el parcial. La próxima semana vamos a seguir antibiótico, vamos a trabajar en un taller. Quedamos hasta sistema inmune para el parcial. Entonces, miren, este calendario se modificó. Entonces, empezaríamos a ir al laboratorio de manera presencial en la semana del 5 de octubre. Del 5 de octubre al 30 de octubre. O sea, todo ese mes probablemente iríamos a clases presenciales en el laboratorio. Entonces lo que yo voy a hacer es
descargar, voy a eliminar ese archivo allá en el primer módulo de los laboratorios donde está un cronograma y les voy a cargar este nuevo cronograma. Esto corresponde a los horarios en los que yo les daría clases a los dos grupos, tanto el de 7 a 10 como el de 10 a 1, pero todavía no sé cómo esto se va a organizar. Empezaríamos a las 6 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Martes, jueves y viernes. Esto todavía no es un hecho, esto todavía no está confirmado, pero ya todos tenemos pues nuestro cronograma, nuestro plan B. En caso tal esto se pueda dar, se pueda hacer real, ya tenemos organizado cómo lo vamos a hacer. Yo entiendo que todavía hay muchas dudas sobre los que no están en Montería, los que no son de acá y pagaban pensiones, cómo vamos a hacer para venir a pagar la pensión, dónde vamos a quedar. O sea, todavía hay muchos puntos sin resolver, entonces todavía esto no se ha dicho ya 100% que va a pasar. Pero por si llega a pasar, ya aquí tenemos organizado cómo se daría. Bueno, ya llenaron la encuesta. Voy a dejar de compartirles mi escritorio. Y bueno, chicos, si no tienen más nada que decirme, nada más que preguntarme, ya todos solucionaron sus problemas con Canvas, con Elisa. Miren que ya vienen los primeros parciales, después profesora, no tengo nota. Los estudiantes que solo ven teoría, no sé si ustedes no aplican eso ni en el otro grupo. Todos los que están aquí ven teoría en laboratorios conmigo. O algunos solo ven laboratorios mañana, pero entonces con ellos hablo mañana. Igual si me pueden ir diciéndoles si conocen a esos compañeros, que necesito que los profesores me digan quiénes son sus docentes de teoría, que los docentes de teoría son los encargados de subir las notas a Elisa. Entonces los que no ven teoría conmigo, si ven laboratorio, necesito saber quiénes son sus docentes para yo pasarle las notas. Se supone que no debe ser, pero como ustedes se matriculan solitos y escogen los horarios a conveniencia, siempre hay ese tipo de dificultades. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, si no tienen dudas, todo este tema de antibióticos, ya saben, del libro de microbiología de Hartwell, del libro de Gerald Tortora también, o cualquier documento que tengan de antibióticos, las clasificaciones son los mismos. Los mecanismos de resistencia de nivel de bacterias son los mismos, pueden leer de cualquier texto, de cualquier artículo para complementar. Yo allá les dejé un PDF y un documento en Word que dice resumen de estudio. Ese resumen de estudio lo vamos a tener en cuenta para el taller, y por si, no sé si se me ocurre hacerles un quiz solamente de antibióticos, que creo que sí lo vamos a hacer, porque de aquí a que llegue el segundo parcial se les olvida, entonces vamos a evaluar antibióticos. Todavía nos queda, la semana 28 es el parcial, nos queda la otra. Sí, podemos hacer el quiz de hoy en 15 de antibióticos después del taller. Entonces allá les dejé el documento, la presentación y el documento resumen de estudio, o sea, que pueden destacar los aspectos más importantes y resumírselos en ese documento de Word. Entonces apóyense en todo ese material de trabajo que tienen ahí. Doctora, qué pena. ¿El taller es individual o es en grupo? No lo he decidido. Lo más probable es que sea en grupo. Ah, bueno, gracias. El lunes les informo porque es para trabajarlo durante la clase. Ah, bueno, vale. Gracias, doctora. Vale. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, igual ustedes saben que aquí me quedo. Voy a aprovechar para desayunar.
Aquí estoy, cualquier pregunta por el chat, esperen que sean las 11:40 o quieren que les ponga el quiz antes, ya que tenemos un tiempo considerable, aún que nos hace falta para terminar la clase. Les cambio la hora del quiz. Se lo pongo antes o lo dejo así. Pónganse de acuerdo y me avisan. Bueno, cualquier cosa me escriben. Doctora, están diciendo que lo adelante. Keiner, cuando la mayoría esté de acuerdo, no unos cuantos, o sea, pónganse todos de acuerdo. Después no vayan a decir, profe, ¿por qué lo cambió? Profe, no estaba, profe, algo, no sé. Y si lo cambio, por favor, me dicen a qué hora. Pues ya la mayoría está escribiendo por el grupo y están diciendo que a las 11:30. Pero de 11:30 a 11:40. Está bien, voy a colocarlo a las 11:30. Bueno, ya está cambiado el horario del quiz de 11:30 a 11:34. Por favor, Keiner, en el grupo publica el horario para que todos se informen del cambio.